soy Larissa Costa. Así en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el imperialismo 2.0. A un clic. Donald tuvo un sueño y contó con el capital suficiente para comprarlo. En Hollywood estrenaban Rambo 3, la película dedicada a los que resultaron ser precursores de Al-Qaeda en Afganistán. Para la fecha era el film más sangriento de la historia del cine, con 221 episodios de violencia y más de 108 muertes. Matizaban las caderas de Jessica Rabbit, mientras que Trump acariciaba la idea de ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Desistió. En el año 2000, Jesse Ventura era gobernador de Minnesota. Persuadió a Trump de buscar la nominación presidencial por el Partido Reformista, que se fracturó a pesar de haber logrado acceso a la boleta electoral. Trump lanzó un manifiesto político titulado La América que merecemos. Una cuidadosa estrategia de marketing ha enmascarado a Trump como un faro moderno de la sensibilidad racial, a menudo discutiendo la importancia de los movimientos de los derechos civiles, al punto de que sus votantes se resisten a concebirle como racista, xenófobo o supremacista. Hagamos un recorrido mediático sobre los hechos y los dichos. En el día del Memorial Day de 1927 estallaron en Nueva York riñas dirigidas por simpatizantes del movimiento fascista italiano y el Ku Klux Klan. 2 italianos fueron asesinados. En Queens, 1000 hombres blancos vestidos de Klansmen marcharon a través de la vecindad de Jamaica, estimulando una pelea en la que 7 hombres fueron arrestados. Uno de ellos era Fred Trump, el papá de Donald Trump. En 1973, semánticamente a los afrodescendientes en el alquiler de viviendas. A finales de los 80, después de la violación de una corredora en el Central Park, Trump reaccionó pagando avisos de páginas completas en los periódicos solicitando la pena de muerte contra 5 adolescentes afrodescendientes acusados del crimen. Todos eran inocentes y solo uno de ellos alcanzaba los 16 años. 12 años después, un violador en serie llamado Matías Reyes confesó ser el culpable y su ADN correspondía con el del atacante. La ciudad de Nueva York indemnizó a estos jóvenes con $41 millones, pero Donald Trump insistió en señalarlos como culpables. Existen testimonios de los trabajadores de los casinos de Trump que indican que fueron víctimas de discriminación. Uno de ellos, Kip Brown, declaró: cuando Donald e Ivana, la primera esposa del empresario, llegaron al casino, los jefes ordenaron que todos los negros se retiraran. En una entrevista realizada en 1989, trivializó la dolorosa historia de la lucha de la comunidad afroestadounidense para alcanzar sus derechos humanos y civiles, al decir: un negro bien educado tiene una ventaja tremenda sobre un blanco bien educado en términos del mercado de trabajo. Si yo estuviera empezando hoy, me encantaría ser un negro bien educado, porque realmente creo que tienen una ventaja real hoy. Las palabras de Trump no reflejan la realidad entonces, ni siquiera la actual. Según la Oficina de Estadísticas de Empleo de Estados Unidos, para julio del 2017, la tasa de desempleo en jóvenes afroestadounidenses alcanzaba un 16,2% y duplicaba la tasa de los jóvenes caucásicos. En el libro Trumpet, escrito en 1991 por John R. O'Donnell, el exdirector ejecutivo de Trump Plaza Hotel y Casino, él acusó al empresario de proferir insultos racistas a sus empleados. Aludiendo a un contador afroestadounidense, Trump dijo que la pereza es un rasgo en los negros y reclamó: los negros que cuentan mi dinero lo odio. El único tipo de gente que quiero que cuente mi dinero son chicos cortos que usan yarmulkes todos los días. En una entrevista con la revista Playboy, Trump admitió que las cosas que O'Donnell escribió sobre mí probablemente sean ciertas. En el negocio de los casinos, Trump ha entrado en contradicciones escandalosas con los nativos americanos. En una declaración ante el Congreso apeló a argumentos raciales para descalificarlos. Ellos no lucen como indios para mí. Trump es un tuitero entusiasta y no pocas veces ha generado escándalos por su capricho de regalar un retweet a usuarios vinculados con el nazifascismo. En una ocasión compartió un trino emitido por una cuenta parodia que hace una fusión entre Trump y Mussolini.
Mussolini, porque a él le agradó una frase del líder del fascismo italiano. Como opositor al gobierno que le precedió, Trump hizo parte del llamado movimiento Bitger, que reclamaba la partida de nacimiento de Barack Obama. Tomando como punto de partida los rasgos raciales del presidente, dejaron correr el rumor de que Obama había nacido en Kenia. Al menos en 60 ocasiones Trump tuiteó sobre este tema. En el año 2016 reconoció que Obama es estadounidense. Los comentarios de Trump sobre Obama derivaban en juicios basados en el color de su piel. En el año 2014 Trump tuiteó que Obama había hecho tan mal trabajo que no verás a otro presidente negro por generaciones. Frente a las protestas de Baltimore surgidas tras el homicidio de Freddie Gray, él es un afroestadounidense desarmado que falleció tras sufrir una lesión en la columna vertebral mientras estaba bajo custodia policial. Además, Trump graznó contra los manifestantes. Nuestro gran presidente afroamericano no ha tenido exactamente un impacto positivo en los matones que están tan feliz y abiertamente destruyendo Baltimore. El 16 de julio del año 2015, Trump pronunció el discurso de lanzamiento de su candidatura presidencial. Aseguró que los inmigrantes mexicanos que llegaban a Estados Unidos eran violadores y delincuentes que llevaban drogas al país, aunque algunos eran buenas personas. En la actualidad, el presidente mexicano Peña Nieto define su política exterior bajo los dictámenes del empresario que le dijo: usted y yo contra el mundo. Una canción de Al Wilson de Snake, La Serpiente, fue utilizada por Trump para ilustrar con un símil su visión sobre los refugiados sirios. En un mitin distinguió a un militante republicano y lo exhibió como si se tratara de una mercancía. Mira mi afroamericano aquí, dijo. De inmediato narró una anécdota que le resultó simpática sobre un afroestadounidense copartidario que golpeó a miembros del Ku Klux Klan. Durante la campaña, a pesar de las presiones de la prensa, se negó a condenar las históricas acciones del KKK. A la inversa, un copartidario afroestadounidense fue golpeado por votantes caucásicos de Trump. Al día siguiente, el candidato compartió en su cuenta Twitter una serie de estadísticas falsas que responsabilizaban del 81% de las víctimas de asesinatos de personas blancas a personas de color, aunque la cifra real es de alrededor del 15% según medios estadounidenses. Otra expresión de odio alentada por la campaña fue la golpiza que propinó un hombre blanco a un latinoamericano en situación de calle. Donald Trump tenía razón, todos estos ilegales necesitan ser deportados, dijo el agresor. Cuando el empresario fue cuestionado por los periodistas, calificó a sus seguidores como apasionados. A pesar de haber obtenido 2.868.691 votos menos que Hillary Clinton, Donald tuvo un sueño y lo compró. El 20 de enero de este año fue investido como presidente de los Estados Unidos. Ha sido ampliamente analizados en los medios de comunicación los comportamientos xenófobos de Trump en relación a sus vecinos mexicanos, pero el prontuario de incidentes domésticos ha pasado inadvertido. El 7 de febrero, el Congreso discutió la nominación presidencial de Jeff Sessions como fiscal general. Elizabeth Warren, del Partido Demócrata, fue expulsada de la sala por leer una carta de Coretta Scott King, la viuda de Martin Luther King, en la que manifestaba su oposición a la nominación de Sessions como juez federal por sus actos racistas, incluyendo su activismo, además, por la supresión del voto afroestadounidense en Alabama. La senadora Warren es una crítica inflexible de la administración Trump. El presidente le llama públicamente Pocahontas en un intento por descalificarla como mujer nativa estadounidense. El día martes, en una conferencia de prensa, Trump atacó a los contramanifestantes antifascistas de Charlottesville, mostrando a los victimarios como víctimas. ¿Qué pasa con la izquierda alternativa que se puso a la carga, como dicen ustedes, contra la derecha alternativa? El jueves calificó como una fake news las informaciones relacionadas al discurso presidencial en las que él mismo estableció equivalencias morales entre los neonazis y las víctimas. En otro tuit emitido a los pocos minutos estableció también equivalencias históricas entre Robert E. Lee, el general que encabezó la secesión y que fue un líder
líder armado de un estado paralelo a los Estados Unidos para atrincherar la esclavitud con el padre fundador de Estados Unidos, George Washington. El 13 de agosto, el editorial de The Guardian iba directo al grano. El original Estados Unidos de América fue construido sobre la supremacía blanca. La Constitución norteamericana de 1787 trataba a los esclavos negros como equivalentes a 3/5 de un blanco libre y no daba ningún derecho a los nativos americanos. Adolf Hitler elogió el racismo institucional de Estados Unidos como un modelo del que la Alemania nazi podía aprender. Durante la gestión de Obama se hizo creer al mundo que ese racismo originario era cosa del pasado. Sin embargo, el uso de la fuerza letal de las autoridades contra los afroestadounidenses se incrementó exponencialmente. Ahora, con Trump, la línea a seguir parece ser Make American Racist Again. El germen del racismo, la xenofobia y hasta del fascismo se desvela para mostrar sus fauces en la política exterior del magnate. Ron Paul, el mismo que alertó a los estadounidenses sobre los peligros de armar a grupos extremistas para derrocar a Bashar al-Assad, escribió una nota titulada "Atacar a Venezuela, Trump no puede ser en serio". Después de denunciar la participación de la CIA en los intentos de derrocar a la revolución bolivariana, señalaba: "La Casa Blanca se está convirtiendo en la casa de la guerra y el presidente parece ver la guerra como una primera solución en lugar de un último recurso. Sus amenazas de acción militar contra Venezuela, que no amenaza ni podría amenazar a Estados Unidos, sugiere una escandalosa falta de juicio". Los grupos fascistas a los que Trump tanto le cuesta denunciar por su auténtico sentido de pertenencia a ellos, tienen un comportamiento muy similar a los grupos fascistas que operan en Venezuela. La aplastante condena al fascismo expuesto en Charlottesville representa y llena de aliento y esperanza a todos aquellos que ofrecemos nuestro corazón por la humanidad, que somos unos antifascistas. Pero como venezolana estoy obligada a preguntar, ¿por qué el fascismo en Charlottesville recibe condenas inequívocas, mientras que en Venezuela es descrito como oposición democrática? Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.